noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión, pues bueno, creo que salimos nuevamente de lo que es el ámbito local, de lo que es contar con personas, digamos, que aquí en Colombia vienen realizando cositas, pero obviamente las redes sociales son muy amplias, son muy grandes y te encuentras con perfiles y con gente muy interesante de la cual puedes aprender un montón de cosas, con la cual puedes hablar un montón de cosas y por supuesto con la cual ustedes van a poder también interactuar y conocer esta noche. En este caso, pues ya la están viendo a Mayrani. Bienvenida a Charla Legal, de verdad qué gusto que estés por acá. Hola, encantada, mucho gusto. Gracias por estar aquí contigo, con tu comunidad. Feliz de estar por acá. Y mira lo que son las redes sociales, ¿no? Podemos conectarnos con todas las personas en cualquier parte del mundo. Y pues nada, me encantará compartir contigo, con tu comunidad y pues nada, feliz de estar acá. Qué nota, bueno. Sí, de verdad que fue. Yo a ti te venía siguiendo hace un montón. De hecho, creo que es como eso que vas viendo en algún momento, como que dices, tengo que hablar con esta persona, conocerla y demás. Y pues así fue, ¿no? Me gustaría de pronto que arranquemos. Cuéntale a mi comunidad un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, ¿quién soy? Es una palabra bastante subjetiva porque podríamos profundizar en todo lo que considero que creo que soy y que estoy experimentando en este largo de mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es, bueno, mi nombre, una de dos, o se les olvida o lo van a recordar perfectamente porque no es nada común, ni siquiera aquí en México, Amairani. Así que también me pueden decir Amay, Amairani, cualquiera de estos dos nombres me gustan. Estudié la carrera de Derecho. Antes de estudiar la carrera de Derecho siempre he estado apasionada por el arte, la música, la industria de la creatividad. Y nada, estudié la carrera de Derecho por algunas otras inquietudes personales. Pero en ese proceso justamente de estudiar la carrera, pues me replanteé o reflexionaba mucho sobre, pues, qué se supone que venimos a hacer a la vida, ¿no? O estudiar esta carrera, o cuál es el propósito final de estudiar una carrera. Y en esa búsqueda de propósito, de darle significado a lo que yo hacía, porque soy una de las personas que si no encuentro un propósito, un significado personal que me conecte con por qué hago lo que hago, es muy fácil que me desconecte de ese proyecto. Y eso me estaba pasando mucho con la carrera. Entré más por los temas profesionales, incluso por un tema económico y también por vocación el servicio y por todo lo que muchos estudiamos derecho, ¿no? La justicia que queremos empezar a realizar. Pero lejos de ello, sentía que me faltaba algo en lo que yo pudiera desarrollarme y que sintiera una conexión muy genuina. Pero claro, estudias la carrera y ¿qué nos dicen? Pues madura, sienta cabeza, porque es momento de ya eres un profesional. Mm. Y en ese momento, justamente, pues nada, empecé a querer fusionar más mis talentos, mis pasiones, mis dones a través de diferentes herramientas terapéuticas, holísticas. Y fue así, digo, ya iremos desarrollándolo en la plática, pero fue así como también logré conectar con Legalmente Creativo, que es ahora la plataforma o la empresa con la que puedo liderar. Y precisamente es esa fusión de no solamente esta parte legal, ¿no? de servicios de propiedad intelectual, que es a lo que nos dedicamos, sino es un mensaje, o yo lo veo más como un movimiento de invitar a la comunidad de abogados, de que ser abogado no solo es el único camino, es decir, que somos personas antes que profesionales, y en la medida en la que podamos fusionar nuestras pasiones con nuestra profesión, al final nos da mucho más propósito. Y eso es lo que invita Legalmente Creativo, a seguir tus pasiones y también, por supuesto, a protegerlas. Yo tengo una primera pregunta y es relacionada con Legalmente Creativo. Justamente te lo decía, yo no conocía tu nombre, pero yo decía la chica de Legalmente Creativo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que te lleva pues a crearlo? Es muy interesante porque mucha gente igual me ubica como, ay, la Legalmente Creativa. Sí, sí, sí. La de Legalmente Creativo, la de Legalmente Creativa. Eh, Fue muy chistoso y también, irónicamente, cuando nació este nombre, lejos de ser como quiero emprender un negocio y quiero crear esto, en realidad nunca fue una necesidad de quererlo crear porque vi el futuro. O sea, creo que para mí fue una respuesta a una necesidad
personal que yo estaba experimentando en esa como crisis existencial de no darle cabida a, porque muchos profesores incluso me decían que me cambiara de carrera a una mucho más creativa, porque, por ejemplo, en clases, yo en lugar, por ejemplo, de presentar algún tema legal de manera tradicional, me gustaba hacer videos para explicarlos de manera como muy sencilla, y literalmente me iba con mis compañeros de comunicación y les decía, tienen que actuar así. Entonces todo esto, porque cuando yo era más, bueno, antes de la universidad, pues todos mis trabajos o mis entregables eran así, pero porque me gustaba hacerlo. Hacer videos era como algo que me apasionaba hacer. Y entonces eso como que quise llevarlo a la carrera. Entonces muchos me dijeron como, oye, está muy padre, o sea, que nos acabes de presentar como la justificación de un delito. ¿Qué pasa si se sale fuera de la jurisdicción? ¿Y qué pasa con el policía si mata a alguien fuera de la jurisdicción? Entonces yo me imaginaba películas, literalmente, y presentaba y ponía las películas. Entonces me acuerdo mucho que un profesor me dijo, Amaya, está muy padre tu película, pero pues creo que puedes estudiar cine. Y yo como, o sea, sí, creo que podría haber estudiado también esas carreras porque me encantan. O sea, yo tuve un problema de no sé qué carrera estudiar porque todo me gustaba, menos las administración y esas cosas. Pero... Los números. ¿Tenías problema con los números? Sí, no, la verdad es que no era buena en la lógica. que bueno, que hoy es muy importante no tener. Hoy he hecho un trabajo muy rudo en reconciliarme y trabajar bien con los números, porque es importante para un negocio. Claro, es indispensable. Justamente. Pero fue muy curioso porque en ese proceso, pues yo estaba como entre motivada y desmotivada porque decía, creo que lo que yo quiero hacer no da cabida a un sistema legal tradicional, cuadrado. Y entonces en ese momento yo me sentía como un poquito confundida porque cuando me dijeron que me cambiara de carrera y me dijeron, miren, es que, o sea, sí eres buena en derecho, pero creo que podés explotar más tu talento en otras carreras mucho más creativas. Y entonces, después de una serie de muchísimas reflexiones y de verdad, en la mayoría de mis presentaciones, yo siempre pensaba, voy a practicar para que el día de mañana cuando yo sea ponente, ya voy a saber cómo dar presentaciones. O sea, yo ya pensaba que yo quería ser speaker. Sí. Pero fue muy curioso porque la mayoría y pocos profesores me decían, qué padre, como solo era, qué padre, qué raro, ¿no? O sea, me decían como, qué rara, pero que sigue adelante, May. Y otros como de, compañeros como de, ay, qué padre, pero al mismo tiempo era como de, May, o sea, ¿estás bien? Entonces, yo me sentía un bicho raro y una oveja negra, 100%. Entonces, pero claro, a la par mientras yo estudiaba la carrera de Derecho, siempre estaba involucrada en la industria del emprendimiento. O sea, he emprendido creo que desde chica, negocios súper petit, pero siempre he hecho como algún negocio. Yo veo algo y veo cómo hacer negocio de eso, ¿sabes? Siempre. Dinero, Entonces, dinero. sí el dinero, pero también a mí me genera como mucha satisfacción ver el placer de las personas cuando tú les ayudas a través de tu servicio o producto en algo. Okay. O sea, a mí me genera como una sensación no sé, me genera una sensación muy, muy bonita. Es como a través de tu servicio tú puedes ayudar a mejorar la calidad de otra persona, ¿no? Entonces, eso era lo que me encantaba. O sea, imagínate, mi primer negocio fue junto con mi hermana y nos pusimos a hacer ropa de Barbie, la vendíamos con nuestras amigas. Entonces era increíble hacer ropa de Barbie. Y la vendíamos y nos encantaba ver cómo nuestras clientas, ¿no? Sí. Eran felices porque vestían a sus Barbies. O sea, imagínate que, o sea, nos generaba placer. Y entonces yo era como que decía, creo que pude haber estudiado negocios, pude haber estudiado marketing, todo menos derecho, creo. Sí. Y entonces cuando salgo de la carrera, pues en este proceso en que no me identificaba, no me veía trabajando en ningún despacho. Yo recuerdo mucho cuando estaba buscando pues trabajos, no, o sea, yo no me hallaba, yo no me veía yendo a una oficina a sentarme y a hacer contratos de, no sé, cosas civiles o penales. O sea, no me veía haciendo nada de eso. Probé muchas áreas del derecho antes de la propiedad intelectual. Probé desde el penal, probé todo el tema legislativo. Yo, según iba a ser diputada, o sea, hice muchísimas cosas previo a la propiedad intelectual. Pero resumiendo un poquito de cómo conecté esto, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social aquí en México en el INPI, que básicamente es el Instituto de la Propiedad Industrial, donde básicamente haces el registro de tus marcas, de tus obras, bueno, de las obras, no de autor,
de las patentes, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual e industrial. Sí. Y fue muy interesante porque cuando yo estuve ahí, el área que me pusieron a hacer mi servicio social fue directamente con las marcas. Y lo interesante de esto es que ahí me di cuenta del mundo de la propiedad industrial en México y lo apasionante que era, pero cuando yo entré ahí, para mí fue como entrar a la bóveda de las ideas de México, o sea, o del mundo. Yo decía, es como aquí se resguardan las ideas. Entonces, pues claro, yo al dedicarme al emprendimiento desde siempre, dedicarme a las industrias creativas desde siempre, para mí fue que, o sea, no, fue como increíble ver depositado en un solo lugar las ideas creativas del mundo. Entonces, para mí fue como de, o sea, me voló muchísimo la cabeza y me tocó atender principalmente a personas que se dedicaban, pues eso, ¿no? A tener sus negocios, a tener sus creaciones. Y muchas, por ejemplo, de las marcas que llegaban ahí eran rechazadas por no conocer los impedimentos legales. Entonces, aunque podemos profundizar en eso, mientras yo estaba entre la crisis existencial de mi vida, de que yo no me sentía que encajaba en absolutamente nada del derecho, pero me gustaba el derecho, era como, no es que me quiera cambiar de carrera porque no me gusta el derecho, sino porque me gusta el derecho, pero no encajo. O sea, me siento una oveja negra. Y por otro lado, cuando estuve en el INPI y me di cuenta de que había una necesidad muy grande por parte de la comunidad emprendedora en entender estos conceptos importantes, yo decía, claro, creo que puedo explicar a mi estilo, a mi manera, a personas como yo que no entienden o no, el lenguaje legal es demasiado complicado. Y yo en la carrera muchas veces no lo entendía porque era como bastante complicado. Yo decía, nos estamos entrenando para crear un lenguaje, un léxico muy abogadil, para cuando salga de la carrera verme nada más bluff, ¿no? Verme increíble, verme súper profesional, pero eso no necesariamente me va a dejar dinero, ¿sabes? Claro. Y, y tampoco siento que a través de mi lenguaje complicado voy a ayudar a las personas, porque recordando y regresando, a mí me genera satisfacción ayudar a las personas. Entonces, para mí, el lenguaje del derecho era un impedimento, una barrera de no poder hacer llegar mi mensaje, mi producto, mi servicio a otras personas. Entonces, empecé a usarlo como en el mundo de las ventas. En el mundo de las ventas, ¿qué es? Sencillo, al grano y con muchos ejemplos. Ujú. Entonces, al principio fue como complicado, pero yo decía, muchas personas, muchos emprendedores no conocen esto, que es súper importante. Y dije, creo que acá hay una oportunidad para mí desde que puedo emprender con algo legal y puedo ayudar a la comunidad creativa, o mejor dicho, como a mi comunidad. Y ahí fue donde, a través de diferentes ejercicios, muchísima introspección, fue que nació literalmente el nombre de Legalmente Creativo, por fusionar mis pasiones y por fusionar justamente como esta respuesta a un sistema tradicional también. Ok, no, bien interesante porque de hecho tu relato, digamos como comienza esta historia tan bonita y tan chévere, no solo para ti, sino para la gente que te vemos, que vemos lo que haces y aparte que te ha abierto las puertas del mundo, y ahorita me vas a contar todo lo que has conseguido, digamos, con Legalmente Creativo o a lo que Legalmente Creativo, digamos, como que te ha llevado a las puertas que te ha abierto. Pero me gustaría de pronto centrarnos un poco en ese tema de tú estás en una crisis y en el momento de la crisis descubres como, como el secreto de la vida. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cierto? Porque, claro, tú bien lo decías, digamos, para mí también es súper indispensable tener un propósito en las cosas que hago. A mí me tomó mucho más tiempo, yo ojalá hubiera sido así durante la carrera, ¿no? A mí me pasó por un tema especialmente de salud mental que ya yo me sentía como agotado con todo lo que estaba haciendo, ya había descubierto lo que me gustaba, pero me decía como, ¿en qué momento voy a dar el paso? Y creo que llegó un momento en el que dije, drásticamente me voy a dedicar 100% a lo que me gusta. Y entre Mm. esas, el podcast. Entonces, pero me gustaría de pronto profundizar ahí porque yo sé que hay mucha gente que se identifica con eso. Hay mucha gente que está en eso y piensa, digamos, cuando ya uno va y recorre o está, digamos, en universidad y tiene contactos con personas que están justamente ahorita en ese tema de la carrera, lo sigue encontrando y es una cosa que va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que nunca encuentran ni en sus profesores ni
lo decías tú, como ese mensaje que les ayude justamente a acoplarlo con lo que les gusta, con lo que les apasiona y que sigan siendo abogados o que sean grandes abogados, especialmente porque justamente en lo creativo, de hecho, es una de esas áreas en las que yo digo, "Jue madre, todavía hay mucho por descubrir, porque apenas realmente se está metiendo gente que le apasiona esta vaina. Hay gente muy buena, ¿sí? Y hay gente demasiado buena, pero que realmente diga, es que me llama y quiero. Yo, por ejemplo, yo a ti te imagino haciendo un momento alguna película y qué nota. Totalmente. Pues acabas de decir algo muy importante. Creo que en el mundo en general muchas veces romantizamos la vida, romantizamos las metas y creemos que justo tenemos que tener cierta cosa o ser cierta cosa a determinada edad o que se supone que deberíamos hacer tal cosa. Y muchas veces esas metas romantizadas que ni siquiera vienen de nuestro yo auténtico, sino vienen de estas estructuras sociales que hemos construido para, se supone que te tienes que llegar a ser algo o alguien, resultan insostenibles, resultan inalcanzables y lo único que generan es frustración y muchísimas crisis existenciales. Es normal y parte de la humanidad que vivamos estas crisis existenciales porque forman parte de nuestro crecimiento, pero también creo que podrían ser más sostenibles a nivel salud mental si nos hiciéramos conscientes de que esta idealización de las metas o de lo que deberíamos ser en la vida, le bajáramos 2 rayitas a lo que se supone que tendríamos que haber hecho. Es verdad que yo soy una persona o he sido una persona apasionada por el conocimiento no intelectual desde un aspecto técnico académico, sino más bien del desarrollo humano y de por qué somos lo que somos. O sea, yo me cuestiono absolutamente todo y muchas veces eso puede jugarte para bien o puede jugarte para mal. Entre comillas, creo que ni siquiera hay bueno o malo, pero puede jugarte, te la puede jugar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo siempre desde chica me cuestionaba los sistemas y para mí era como, ¿por qué tengo que seguir esto? O sea, más con mis padres, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque soy tu madre y yo, pero entiendo, pero quiero saber o entender por qué tengo que hacer eso. Sí. Entonces, fui rebelde en esos aspectos y eso se trasladó en toda mi vida, como cuestionar por qué hago lo que hago. Y Y no es cuestionarse por cuestionarse, creo que es importante cuestionarnos, pero también no querer tener las respuestas de todo para tener certidumbre según nosotros, porque incluso en esas respuestas seguirá habiendo incertidumbre, la vida es incertidumbre, pero eh, cuando justamente llega la carrera, lo demás solo era reflexión, pero por reflexionar, ¿sabes? Ujú. Pero justo cuando llegué a la carrera fue una ola de cuestionamiento y de realidad, de Sí. decirme, ok, esto es más duro que lo que me imaginé, porque se supone que yo iba a amar mi carrera, se supone que yo iba, se supone. Y ese se supone, yo decía, es que estás cañón porque desde kinder te meten en esta idea de que se supone que cuando salgas de la carrera ya tienes trabajo. Se supone que cuando... Entonces, todo ese choque de realidades que era como romper con muchas expectativas y creo que vives un duelo de expectativas de lo que tú crees que vas a experimentar, es donde te llega un choque de realidad muy fuerte porque no sabes cómo sostener ese proceso porque nadie te habló de ese proceso. Ujú. Solo uno te dice, la vida es difícil, ¿no? Pero es más difícil por los ideales que hemos construido que lo que realmente es, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. claro, en ese choque de realidad, en esa crisis existencial, recuerdo mucho que mi primer trabajo, porque ni siquiera encontraba trabajo, porque te piden experiencia, te piden miles de cosas, y también yo una parte de mí era como de no me contraten, que no me contraten, porque no quiero estar ahí, pero otra parte era como de, ya salí de la carrera, pues me tengo que mantener de alguna manera, porque mis padres me Sí. dijeron que salgo yo de la universidad y pues tienes que ver por tu vida, ¿no? Sí, sí. Y y claro, entonces en ese proceso yo entré a trabajar pues a una fundación. La fundación se llama Talento y la fundación en ese entonces se llamaba la Fábrica de Talentos. Y entonces yo creí que era un sueño porque esa fábrica de talentos estaba contratando a alguien que ayudara a la identificación del talento de otras personas. Entonces yo postulé a ese trabajo y era como curioso porque yo me sentí un poquito mal porque dije, creo que no voy a ejercer el derecho, pero cuando emprendí en la fábrica de talentos me apasionó muchísimo porque
es una política pública en la fundación, o sea, todos sus programas, de que cuando una persona es feliz con lo que hace, no solamente está ayudando a su salud mental, sino está ayudando al desarrollo económico. Y Ujú. entonces tiene un impacto a nivel económico, tiene un impacto a nivel social, porque puedes reducir los índices de inseguridad y violencia y además aumentar la calidad de vida de las personas. A mí me hizo mucho sentido cuando entré ahí porque dejé de ver la pasión como un hobby o una utopía de las personas que creen que dedicarse a su pasión es como un privilegio. Para mí, en la fundación entendí que había más personas que creen que la respuesta muchas veces a estas situaciones es trabajar literalmente desde la pasión. Y atendíamos a grupos vulnerables, pero también atendíamos a grandes escuelas, pues a básicamente a todas las personas, Sí. porque nos dimos cuenta que pues al final el talento no tiene que ver con tu nivel social, tiene que ver con tu humanidad. Y fue muy increíble trabajar ahí, fue muchísimo aprendizaje, pero yo estaba muy inquieta porque decía, estoy en el mundo emprendedor cada vez más, porque pues todo el tiempo era un ecosistema de emprendimiento, sistema educativo tal, pero en ese proceso, a nivel personal, yo decía, está padre, pero aquí no hay nadie que te hable sobre las cosas legales y los aspectos importantes de cómo hacer crecer estas empresas o Ujú. tu talento. Y entonces eh, viene la segunda ola de crisis porque yo termino de trabajar en la fundación, me encantó trabajar ahí, Sí. pero llegó un punto en el que yo me sentía como, ok, quiero ejercer o sea, sí quiero ejercer mi profesión porque me daba cuenta que en la fundación yo les hablaba de pronto que las marcas, que la propiedad intelectual, o sea, les hablaba un poquito como de lo que se podía hacer. Y muchos me decían, no sabía que eso era importante. Y yo, ok, ya te acabas de confirmar que sí es importante. Pero claro, no sabía ni cómo monetizarlo. Y Sí. recuerdo mucho que yo decía, es que cómo se monetiza algo para emprender. Y lo peor es, ¿cómo voy a emprender en un negocio donde ni siquiera hay demanda? Porque la propiedad intelectual los llevan hoy grandes despachos y es como un monopolio. Y les estoy diciendo que tengo 4 años con esto. Formales, pero empecé hace 6 años. Ujú. Hace 6 años, pues el mundo de la revolución digital era como, a nivel legal, era muy, vaya, muy poquita, ¿no? Muy O sea, nulo, sí. emprendimientos digitales eran muy pocos y los que habían no estaban centrados en la industria legal, eran más en otras industrias. Y, y nada, fue una serie como de acontecimientos que cuando renuncié, o no es que haya renunciado, pero terminé un poco con la fundación para emprender por mi proyecto por cuenta propia y fue ahí un tema muy complicado porque no sabía yo de ventas, no sabía yo, sabía de ventas pero no de ventas legales, sabía de ventas de cómo vender un zapato, una caja, una ropa, lo que tú quieras, pero no sabía vender servicios legales. Ujú. Eh, y ahí fue la segunda crisis más fuerte porque entre que no tenía yo trabajo, solo tenía mis ahorros y entre mi pasión y dije, Melanie, pues aplica todo lo que has aprendido en la fundación y me inscribí a todos los cursos posibles. Ojo, aquí siempre lo menciono. Cursos que me ayudarán a conectar con mi interior, o sea, con temas para cuidar mi salud mental, porque me di cuenta que era súper importante cuidarla, porque era muy fácil como, ¿sabes? Como ir por la vida como he perdido. Y también a nivel profesional, pues me metí a cursos de marketing, cursos de negocios, o sea, todo eso. Y sí fue como un año de apostarle todo a legal. Yo ya tenía el nombre, pero no, o sea, yo tenía más la idea, pero no Ujú. sabía ni por dónde empezar. Sí. Y hasta fue que, pues, recuerdo mucho el día que me fui estaba viviendo en Ciudad de México y recuerdo mucho que dije, creo que tengo que crear contenido. Voy a hacer contenido, voy a hacer videos, voy a hacer lo que hacía yo en la escuela y que me dijeron muchas veces que no lo hiciera, pues me vale, lo voy a hacer. Aunque claro, yo tenía mucho miedo, no por mi cliente ideal, sino por los abogados que me Ujú. juzgaran, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo decía o sea, si en la universidad me decían que estaba yo loca, pues ahora me van a decir que estoy el triple de loca porque pues, se supone que ya egresé, Claro, claro, ¿no? ¿sabes? Y peor porque ahora es gente que no te conoce, por lo menos tus profes te decían como... Claro, entonces me decían todo y cuando yo empecé, claro que invité a personas Sí. que se formaran con, y digo, oiga, hay que hacer videos, el marketing jurídico, fíjense que está evolucionando esto así, así, así. Y recuerdo mucho que un abogado me dijo, oye, May, es que yo para entretener no sirvo. Y yo, es que no vamos a entretener en plan Claro. payasos.
educar. Y me acuerdo que me decía mucho, ajá, ¿cómo vas a educar? O sea, ¿cómo vas a regalar el conocimiento? Y luego, ¿qué? ¿Con qué comes? Entonces, era como, digo, pero es que hay un marketing, el inbound marketing es esto, tal, tal, tal. Sí, Melanie, pero pues no. Entonces dije, bueno, Melanie, esta es una señal para que lo hagas sola y pues aquí en México decimos, chinguesu, me voy a Sí, sí, sí. aventar Igual lo a puedes ver qué decir. pasa. Y a ver qué pasa. Y, y se escucha fácil, ¿no? Decirlo ahora, ya Claro. como, pues, con lo que hemos construido. Pero por eso también empatizo mucho o conecto mucho desde Legalmente Creativo con cada uno de nuestros clientes con los que trabajo, porque al trabajar con sus emprendimientos es porque ese emprendimiento no solo vino de que quiero poner un negocio, vino que posiblemente de una crisis existencial, vino de un momento de inspiración. Entonces el que pongan en mis manos pues esa responsabilidad o esa posibilidad de poderlos apoyar, para mí significa como cumplir con el objetivo o la misión de todos los días que yo tenía desde el principio, ¿sabes? Y la mayoría, o tan solo porque me dedico a la propiedad intelectual, pues la Ujú. mayoría de los negocios con los que trabajamos son 100% disruptivos, la mayoría, Sí. ¿no? Porque son ideas, es innovación. Entonces yo me di cuenta que no es que yo estuviera loca. Bueno, sí estoy, ¿sabes? Me di cuenta que yo no le estaba hablándole a mi público objetivo, yo no estaba en mi nicho, en mi tribu. Y cuando me di cuenta que conocía gente que se dedica a la innovación, a la creatividad, dije, es que esta gente, me identifiqué tanto con esas personas y hoy, por ejemplo, con mis clientes me identifico muchísimo porque están igual de locos pensando todo el tiempo en qué hacer cosas nuevas. Entonces yo así era demasiado. Ujú. Entonces, cuando crees que eso era una debilidad, hoy lo veo la mejor fortaleza del mundo, como Claro. esta creatividad, ¿sabes? Sí, sí, es decir, yo, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de pronto de hablar de estos temas con otros abogados, por ejemplo, para mí es muy importante que, ejemplo, este tema que uno hace el trámite, ¿cierto? Para constituir, acá le llamamos constitución de empresas, bueno, creas jurídicamente una empresa, le das una persona jurídica, ¿cierto? Pero yo siempre he dicho, es que no es eso. O sea, ustedes, esa persona que lo contrató a usted, esa persona ve en esa empresa cómo materializar sus sueños, cómo cumplir sus metas, cómo mejorar su economía, cómo, no sé, innovar en un sector, cómo cambiar, cómo, no sé, beneficiar a su familia, no sé. Hay un montón de cosas detrás, ¿cierto? Que no es el acto jurídico, pues, con el que tú creas una empresa, ¿no? Sino que es una vaina que realmente es una cosa bien importante y bien relevante para esa persona y que el día de mañana puede impactar a mucha gente. Puede ser una empresa que la reviente, hermano, y tenga mucho impacto y que le cambie las vidas a la gente porque resulta que se inventaron una vaina que ayuda a la movilidad de personas que tienen hoy en día movilidad reducida, por decir algo. Entonces uno dice, es que hay más, o sea, de lo que hacemos los abogados hay más, o cuando tú tienes un cliente que está, no sé, pasa mucho con temas de accionistas o socios que están peleados y dices, oye, hay un tema legal, claro, pero detrás hay también muchas cosas y lo importante también es, así como tenemos nuestra propia salud, está la salud de la empresa, la salud de no sé qué, ¿cierto? Como ciertos temas que uno dice, tú lo empiezas a ver con otros ojos y ya le empiezas a dar como esa importancia. Y para mí, por ejemplo, ese cambio de perspectiva fue bien importante porque si no yo hubiese dejado de ejercer como abogado hace mucho tiempo, ¿sabes? Y yo creo que nos pasa mucho, o le ha pasado a muchos abogados, ¿no? O no solo abogados, creo que a cualquier Claro. profesionista. Conozco muchísimos amigos que, o sea, que ya no ejercen su profesión y se están desarrollando en algo que les encanta y está genial. Entonces creo que porque todo se remonta al final de si tu profesión te da propósito, te da significado, Ajá. que a veces se escucha muy romántico o incluso eh, este mundo de la pseudoespiritualidad o del positivismo tóxico, del coaching, que ahorita está muy de moda, te hace creer que ahora hay una confusión muy grande entre la construcción del amor propio y de la construcción de la fachada para caer ahora en el, en el,
en la atmósfera de me amo, pero en realidad no me amo, solo lo hago para entrar a esa atmósfera. Por Mm, ejemplo, no sé, retiros espirituales, ¿no? sí, Que yo soy, o sea, ¿sabes? O sea, que yo respeto todo, pero por ejemplo, yo soy la que va a retiros espirituales, pero por mí, tal, trabajando, pero llegar a esta polarización de que si no lo haces, si no eres un ser iluminado, si no eres un ser ya conocedor de ti, de absolutamente todo lo que quieres en tu vida, los demás son unos, ¿sabes? O sea, ajá, es que eso no, es no es manera. No hay manera de que el ser humano pueda saber qué quiere en su vida, porque eso se va construyendo todos los días. La certeza no es que ya sepas o tengas claro qué onda con toda tu vida, significa que cada paso que das te genera certeza, te genera significado, pero no porque tengas seguridad de que si los que das son los correctos o incorrectos, porque eso es súper subjetivo. Es desde la información que tengo, es esto que estoy haciendo, me da propósito, sí. Y ojo, y el que te dé propósito no significa que sea cómodo, ujú, porque claro, muchas veces se confunde el que, porque me da propósito, se supone que entonces voy a ser feliz, voy a ser tal. sí, No, seguimos experimentando la dualidad del humano, dolor y amor, inevitable. Pero si lo sigues desde un camino que me da propósito, aunque me incomode, aunque sienta dolor, porque lo voy a seguir sintiendo porque soy humano, sí. pero estoy caminando un camino, valga la redundancia, que a pesar de, es sostenible en el camino, en el proceso. Y esta romantización de dedicarte a tu talento o dedicarte a tus pasiones, verlo como, es que siempre vas a ser contento, siempre vas a estar, no, igual hay momentos donde te vas a quemar, hay momentos en los que no vas a querer hacer absolutamente nada, hay momentos, porque regresamos a la esencia, somos humanos, pero al final dices, decido trabajar en esto porque de trabajar esto a estar en algo en el que de plano me siento miserable, más miserable que miserable man, Sí. que no es malo en el sentido de no es nada bueno y malo, pero será cuestión de que te resignifiques y cambies de dirección si no te Sí, genera satisfacción. no, de acuerdo. Y justamente yo venía pensando en estos días en esta película ¿cómo es que se llama? Esta en la que le enseñan a, creo que está en la versión nueva, está Jackie Chan y el hijo de Will Smith, que le enseña como artes marciales y no sé qué. ¿Cómo es que se llama? Karate Kid, creo que es. Bueno, hay una frase de esa película que se la dice una chica que estudia pues de allá, ¿no? En eso que será, bueno, en Asia, por no decir China. Le dice como esta frase, mucho de algo no es bueno. Y eso es como un proverbio chino, una vaina de esas. Y justamente tú lo dices como, y yo lo ato y lo relaciono con algo que a mí me parece. Yo, por ejemplo, soy una persona muy cambiante y es lo que hace que yo tenga una muy buena relación con los fines, digamos, no sé, termino con la decisión que tomé en diciembre de dejar de hacer lo que hacía y lo que me daba ingresos y demás. Fue una decisión difícil, pero yo la razoné y todo bien. Digamos que no me pasa como eso de lo extraño, no sé qué, no. Ya era una decisión que tenía súper tomada Mm, y yo tengo muy buena relación con las terminaciones, con las cosas radicales también un poco, como que si tengo que cambiar de dirección drásticamente, no tengo problema, siempre que ya lo haya razonado, como que ya lo haya pensado. Digamos que tampoco suelo ser de tomar decisiones así súper de ya para allá, pero sí tengo muy buena relación con eso y justamente esas pasiones, digamos, que han estado en mi vida o esos hobbies han cambiado también. De tal edad a tal edad me gustaba hacer mucho una cosa, luego ya no, lo dejé de hacer y luego apareció otra nueva pasión, otra cosa que me llamó la atención. Y eso me ha llevado a que yo entienda que, por ejemplo, a mí, al igual que tú, me mueve mucho también el tema del aprendizaje y el conocimiento. No lo mismo también tampoco de aquí creerme el que más sabe o si me va a meto esos temas espirituales que también son súper importantes de, ¿sabes? No, sino de que yo me sienta feliz con lo que estoy recibiendo y recibir para mí es más que dinero.
puedes recibir aprendizajes de mucha gente, conocer muchas personas, aprender de otras cosas. No todo es derecho, tampoco todo es tecnología, tampoco todo es... Siempre hay otras cosas con las cuales uno puede aprender, por ejemplo, de la charla que estamos teniendo en este momento, que justamente creo no hemos hablado nada de abogados o muy poco y mucho de estas cosas. Y justamente en la reunión que tuvimos previa, hablábamos de ese tema de marca personal y hemos tocado en lo que hemos hablado, creo que tres cosas bien, bien importantes. Uno, felicidad, ¿no? Dos, el ser tú mismo o el conocerte, ¿no? Como que encuentres eso con lo que te sientes, o sea, como lo que tú eres, para mí es importantísimo. Y tres, este tema de que tú decides, como que te sientes inconforme. Yo lo que he identificado con toda la gente con la que hablo de estos temas es, somos un montón de inconformes, somos un montón de inconformes con las reglas, con el por qué funciona de esta manera y no de otra manera, o quién dijo que tenía que hacerse así, ¿no? O por qué no se puede hacer de otras formas. Yo también personalmente tuve muchos problemas con autoridades en casa y fuera, pero desde el punto de vista del cuestionamiento, no desde el punto de vista de meterse en problemas para retar, ¿no? No. Siempre fue como esa curiosidad bien intacta y bien latente y que se mantiene, de hecho. Para tú llegar y construir, digamos, de esos elementos lo que puede llegar a ser una marca personal. Y justamente me gustaría de pronto como entrar un poquito en ese tema porque siento yo que una marca personal tampoco es que legalmente creativo o charla legal. Bueno, charla legal es el nombre que yo le puse a esta vaina, tampoco fue como con mucho misterio, pero como por llamarle a esto, ¿no? Porque no es como que todo el mundo diga el podcast de Jordan, no, que también se pudo haber llamado así, ¿sabes? O sea, lo importante es que para mí me hubiera hecho sentido y que la gente también aprenda que se llama así por eso. Pero, pero ¿cómo fue ese proceso para tú poder combinar, llegar a ese punto de poder mostrar todo lo que tú eres, lo que te gusta, lo que eres buena en legalmente creativo? Lo que acabo de decir súper importante y respondiendo a tu pregunta relacionado al tema de la marca personal. Hoy está tan de moda construir una marca personal y se nos olvida que ya somos una marca personal desde el Ujú. momento en el que nacimos, por el simple hecho de ser seres humanos. Sí. Y el segundo punto es el construir una marca personal desde la palabra construcción, sin ser consciente de qué significa construcción, en el sentido de voy a crear o construir un personaje que muchas veces ni siquiera está alineado con tus valores, con tu propósito, con tu naturalidad, con tu naturaleza. Y eso se convierte en crear personajes, marcas insostenibles a largo plazo. Te Ujú. puede funcionar a corto plazo, Sí. es genial tal, pero construir una marca personal a largo plazo te puede generar muchísimo conflicto. ¿Y por qué comparto esto? Y es importante decirlo. Muchas veces el no querer cuestionarte, y para mí la marca personal no es más que el resultado de lo que eres como ser humano y desde ahí te compartes con todos los elementos que te constituyen como persona para ahora sí compartirte. Y yo lo veo también como, por ejemplo, todas las obras de arte, a pesar de que las obras de arte comparten algunos elementos que se pueden ser similares, cada obra de arte vale por su originalidad. Y su originalidad no está en inventar el hilo negro, sino por ese distintivo que hace esa obra original, aunque sea un punto o que sea un significado. Chiste que por eso también me apasiona la propiedad intelectual, porque se relaciona con la vida. Mm. Y al final las obras originales no es que hayan sido las más rebuscadas, sino las que tienen esos elementos en esencia que constituyen una obra y que se le da como que ese toque como original. Ahora bien, es importante mencionar y cómo fue que llegué a construir la marca personal. También se construyó porque cuando empecé, estaba yo muy relacionada con, pues sí, con Amairani Fuentes, Amairani Fuentes, Amairani Fuentes, pero yo decía como, sí, pero también trabajé mucho esta parte como, al estar involucrada en muchísimos negocios, pues yo veía que todos los negocios tienen marca, entonces como que Ujú. nunca estuve tampoco involucrada en la parte de los mundos de los abogados, y de hecho, familias de abogados, fui la primera abogada de mi familia, entonces tampoco Sí. como que tuve este background de Fuentes y asociados, por ejemplo, nunca lo tuve cercano, aunque lo veía, y si lo veía se me hacía demasiado aburrido, como, ay, qué flojera, no suena creativo. Entonces, Ajá.
yo me di cuenta que a mí me encantaba siempre andar inventando nombres para absolutamente todo. O sea, para todo yo inventaba nombres, para todo. Y entonces pasa esta situación y el momento en el que empecé como a emprender con Amayani Fuentes, propiedad intelectual, yo decía, está muy padre hacer esto, pero creo que en el momento en el que yo quiera crecer mi negocio, no quiero que sea solo Amairani, por dos cosas, porque no quiero que la gente se presente, pues forma parte de la empresa de Amairani Fuentes, ¿no? Pues no, porque no hay un sentido de comunidad. Y la otra es porque tampoco me hacía sentido desde una parte como personal, porque yo decía como el legal o a Mairani o lo que estoy haciendo en propiedad intelectual no define a Mairani. Sí, O sea, yo hago también muchísimas es. cosas. A mí me encanta escribir, me encanta hacer teatro, me encanta la música, me encanta, es más, hasta me veía como DJ, o sea, de DJ, o sea, me veía de muchas cosas. Yo decía, no me identifico y entonces yo decía, qué raro ponerle una marca y salir yo, pero pues me dejó, la verdad es que de importar, porque sí fue como un ejercicio de estiramiento personal, de decir, porque además, o sea, cuando empecé, pues sí puedo decir que fuimos, o sea, sí fue pionero, porque no había como, no era normal ver como empresas legales que tuvieran marcas, era más como el típico, pues los apellidos y así. Ujú. Entonces tampoco tuve referencias o tuve a quién seguir, ¿sabes? Yo me guiaba muchísimo más por otros negocios y veía otras marcas personales que es lo que hacían. Entonces yo decía, pues voy a aplicar esto en lo mismo para el derecho. Y entonces así fue cuando quise posicionar mi marca personal en Legalmente Creativo sin que Legalmente Creativo dependiera siempre de Mairani. Y entonces fue así un poquito como, pero eso hice una balanza Claro. y hay personas que me dicen, yo quiero emprender porque sí me veo, y no es que yo me vea a futuro, no me vea a futuro con el creativo, claro que me veo, pero me veo haciendo más proyectos. Ujú. Y hay personas que alinean su nombre con su propósito. Claro. Y yo, sí me encanta la propiedad intelectual, pero no es un propósito de vida personal, ¿sabes? Entonces fue como hay una combinación que hice y es chistoso porque Legalmente Creativo es donde comparto todas mis pasiones, todo lo que me encanta. Entonces, sí, fue muy raro al principio cuando lo empecé a hacer, pero hoy creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No, total. Y de hecho tú mencionas algo bien importante que también lo decías al principio cuando te ibas a presentar y es que yo te hice la pregunta, ¿quién eres? ¿Cierto? O sea, ¿quién soy? Y yo por eso no me presento como abogado. O sea, obviamente Mm. pone uno en la descripción, ¿cierto? Por el tema de la gente no va a buscar el señor que estudió y se graduó y hizo y le gusta, ¿no? Entonces, por obvias razones. Pero claro, digamos, yo comparto esa visión y justamente para mí cuando me lo hice, eso me pasó con un psicólogo que me hizo esa pregunta, justamente, ¿usted quién es? Y yo, no, pues yo soy abogado y no sé qué, y si sé qué, bueno, la carreta, ¿no? Y me decía, usted, o sea, su persona la define lo que usted estudió y lo que usted hace hoy en día. Y yo, no, pues, ¿a usted qué le gusta? Y me decía, no, pues a mí me gusta también la música, me gusta ver películas, me gusta cocinar, juego Play. Ahorita voy a volver a retomar para jugar fútbol con unos amigos en las noches. Entonces, como que él me empezó a decir, ves que hay más cosas, ves que hay muchas más otras. Ahorita el tema de podcast, yo dije, me gusta hablar y quiero crear contenido, pero no me siento cómodo haciéndolo en Instagram porque lo hice un tiempo. Yo dije, pues empecé a buscar y a buscar y a buscar y hasta que llegué acá. Entonces, lo que te digo, siempre estoy como muy abierto a esos cambios y creo que el hecho de que cuando a mí me presenten voy a hacer una ponencia como, mándeme un resumen de ti. Y es como, uf, jue madre, bueno, pues el profesional, el que siempre le piden. Ya después uno en las ponencias yo suelo interiorizar y meterle un temita personal y no sé qué, para romper el hielo y como conectar un poco más, ¿no? No que sea la típica ponencia que hace un abogado que justamente pues es como la constitución política dice en su artículo no sé qué y ta, 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 y el sustento está en qué tal vaina, ¿no? Y como que todos los chinos te escribiendo en el cuaderno, pero no, no te están prestando atención como de verdad debería ser para que aprendas algo para la vida, ¿no? Aprender para la vida es bien importante también. Sí, acabas de decir algo muy bonito, que es justamente aprender para la vida, porque al final
comprender que nuestra profesión es una herramienta que nos ayuda a catalizarnos, a conectarnos, a potencializarnos, pero no nos hace ser. Entonces, cuando entendemos que nuestra profesión, como cualquier otra cosa que hagamos en la vida, nos va a ayudar a poder conectar con nuestro auténtico yo, nuestro ser. Entonces, sí, se resume justamente en trabajar para la vida. Ujú. Y de pronto, cuando tú arrancaste en este proceso, no sé si o lo quieras compartir, ¿no? Obviamente dentro de que tú tomas la decisión y arrancas, hay un montón de cosas detrás que o poco se hablan o poco se dicen y ese es el tema de tengo miedo, estoy insegura, no sé si te pasó o si quieras de pronto compartirnos un poco de ese proceso. Lo digo porque es un proceso, justamente en los procesos ahí te vas a encontrar el camino perfecto, pero muchas veces te vas a encontrar todas las talanqueras que tienes que subir, las escaleras, ¿cierto? O te toca, vas caminando, corriendo, va todo súper bien fluyendo y de la nada, después otra vez, Dios, me caí. Sí, de hecho, acabas de decir como algo muy... O sea, me estoy riendo porque me estoy acordando como justamente de los procesos que vivimos como personas, Ujú. ¿sabes? Eh, por supuesto, me he sentido, me llegué a sentir muchas veces muy insegura, con muchísimos miedos, con muchísima ansiedad, o sea, con todas estas emociones que a nivel personal te regreso como humano. Y además lo comparto también porque creo que es importante hablar de estos temas que pocas veces se hablan, ¿sabes? Y lo que te decía la otra vez, la profesión legal sobre todo es de las profesiones con más altas de problemas de salud mental, Sí. de salud mental y, bueno, estadísticamente también de suicidios, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte. Y claro, yo al ser una persona que se cuestiona mucho sobre la felicidad, se cuestiona mucho sobre el sentido de vida, me sentía demasiado como acartonada, muy, muy, como yo prefería mil veces dedicarme o hacer otra cosa que me diera propósito a estudiar una carrera o dedicarme a una carrera que me hiciera sentir fatal, ¿sabes? Entonces hoy me di cuenta que no es la carrera que me hiciera sentir fatal, sino es como por ejemplo la religión, ¿no? Ajá. Yo respeto todas las creencias religiosas, de hecho yo soy más como creo, eh, respeto mucho las religiones, pero al final tú no puedes basar tu fe o tu religión en los actos de las personas, sino a nivel personal. Cuando comprendes que somos humanos, pues vas a ver que todos los humanos vamos a errar de alguna manera. Entonces yo conecto mi fe directamente, sin intermediarios, a la esencia de lo que es lo divino. Para mí eso es la religión. Y eso yo me di cuenta que eso se relaciona con absolutamente todo. No puedes basar tu experiencia o definir la experiencia en algo porque todas las personas que se dedican a eso lo trabajan de una cierta o de otra manera. Entonces, al entender que no es como las personas lo trabajan, sino es qué intención tú le das a eso que estás haciendo, es lo que verdaderamente cobra significado. Y por ejemplo, yo decía, si en la profesión legal así lo están utilizando, así se están marchando en el camino legal, dije, pero son personas y son al final seres humanos que desde su entendimiento lo están haciendo. Y entonces yo lo veía así. Voy a ocupar la herramienta del derecho, pero en mis términos. De manera que me haga darme significado y propósito. E irónicamente eso me llevó a ser disruptiva. Ujú. No porque yo haya querido ser reconocida o que vieran qué chingón hice mi negocio, sino porque fue una respuesta, yo lo llamo muy valiente, de enfrentar mis miedos y mis inseguridades, de decir, no puedo, o sea, me es insostenible esto. Y entonces, en lugar de querer ser disruptiva porque quiero ganarme los premios de que ¿sabes esas cosas? Para mí se convirtió en una respuesta y un llamado a sigue lo que de verdad te da, lo que quiere tu corazón y tu intuición, aunque eso se salga de los prototipos sociales. Y entonces hoy es aplaudido eso, pero claro, vivir ese proceso no necesariamente es lo más cómodo. Pero por eso digo que da muchos, muchos, muchos frutos. Y hoy lo que hemos hablado con Legalmente Creativo, he podido viajar, conocer muchísimas personas en todo el mundo. Ha sido un puente de autoconocimiento, que me ha permitido crecer como persona, crecer como profesionista y conectar con grandes, grandes seres humanos que llegaron siendo seguidores, entre comillas, porque la palabra seguidor no me gusta,
a conectar con ellos y ser grandes amigos, a tener grandes relaciones. O sea, para mí la verdad es que ha sido uno de los mejores vehículos de vida con los que he podido conectar con muchísima gente en todo el mundo. Así que ya, por el simple hecho de eso, ya estoy como muy, muy agradecida también. Bueno, y de eso que nos describes, ¿en algún momento te planteaste como, pues voy a buscar, a emplearme en una típica firma de abogados con todo lo que trae? A lo mejor sí una buena remuneración, pero yo no sé hasta qué punto yo lo llamaría como venderle tu alma al diablo o venderle tu tiempo al diablo, porque obviamente justamente ahora que estamos en estos temas, hemos tenido también la oportunidad de conocer grandes despachos que yo no sé si de pronto a mi edad hubiese pisado, si hubiese seguido el camino normal que todos suelen seguir. Pero he tenido la oportunidad de hacerles esa pregunta y me dicen, es como, hey, no sé por qué preguntas, en las firmas se trabaja 24/7, si el cliente te necesita, tiene que ser de ya para allá, ¿no? Entonces como que yo decía, Dios, gracias. Agradecido, agradecido, estoy muy agradecido porque, claro, yo valoro mucho mi tiempo me gusta destinarlo a hacer podcast, a estar con mi perro, a cocinar, a ir al parque, a tomar el sol, así sea un rato. No sé, me parece bien importante poder yo tener como tiempo para otras cosas y no simplemente definir mi día a día en trabajo, que no puedo salir a cenar, no puedo no sé qué, porque los mensajes, porque me escribe, es que mi jefe, es que no sé qué. Tener que lidiar con ese nivel de estrés, ¿no? También. Totalmente. También creo que es verdad que somos la generación que hoy pone en prioridad el salario emocional y el salario, por supuesto, financiero. Creo que, y es muy respetable y es necesario que nuestras generaciones anteriores no lo vean tanto así, ¿no? No porque no lo quisieran, sino porque no formaba parte de este cuestionamiento interior. Y creo que también estamos en una época donde es más permisible el cuestionarse y no sufrir, pues, cosas como antes ni siquiera eran, o sea, como que también cuestionarse yo lo veo como un privilegio, porque cuestionarse en otro país, ¿sabes? O sea, pues, no sé, hay momentos en los que no puedes hacerlo. Sí. Entonces yo, por ejemplo, viajando por el mundo y conociendo personas que no tienen el privilegio ni siquiera de cuestionarse, yo decía, tengo el privilegio de cuestionarme. Wow, o sea, para mí eso era como un gran agradecimiento. Y yo decía, es una bendición que el día de hoy yo pueda decir, quiero dedicarme creo que está lloviendo ahora mismo. Gente, está cayendo un diluvio, ¿eh? Pero así es la vida Tú estás en Puebla ahorita. en Puebla. Vale. Va a caer una tormentona, así que prepárense. Ok. Eh, y al final, creo, lo que te decía, al final se resume en... Yo, por supuesto, cuando entré a la carrera, no me veía tanto trabajando en una firma legal, o sea, de las que salen en películas y esas cosas, o sea, como que nunca fue mi visión esa. Yo iba más para política, o sea, para mí yo tenía como más inquietudes en desarrollarme en el servicio público, Ajá. porque mi ilusión era más como reformar las leyes para transformar la calidad de vida de las personas o conocer las leyes para que, la neta sí me veía como diputada. De hecho, llegué a trabajar muchas veces en el Congreso del Estado, que es como la parte legislativa de aquí de Puebla, bueno, México. Ujú. Trabajé con diputados, o sea, trabajé en toda la parte como más legislativa. Me encantó, a la fecha me sigue encantando, pero me di cuenta que mi vehículo no era, o no fue en ese momento, quizá en otro momento lo habrá porque no cierro la puerta en eso. Eh, Mi vehículo no fue la política, desde el sentido estricto que lo que es política, porque creo que al final todos hacemos política. Pero me di cuenta que cuando, por ejemplo, trabajé en la fundación, me di cuenta que podía yo hacer acciones sociales directamente en políticas públicas sin tener que ser un político en México o en muchos países de Latinoamérica muy corrupto, ¿no? O Ujú. que te pusieran trabas sistemáticas por no poder avanzar por muchas cosas. Entonces, sentí yo que coartaba mucho mi libertad en muchas cosas y entonces tuve la oportunidad de trabajar en el aspecto público, trabajé en la parte de las organizaciones civiles y trabajé ahora en empresa, ¿no? Entonces para mí como tener el background de cómo se trabaja en cada una de las esferas pues, sociales
me permitió entender que desde empresa puedo trabajar con mucho más autonomía, entre comillas, ¿no? Porque también todo depende de todos. Sí. Pero sentí que podía hacer como acciones sociales dentro de la empresa o lo que hoy llamamos un emprendimiento social. Entonces, justamente como regresando a lo que tú compartías, también me di cuenta que el emprendimiento me daba a mí libertad de tener calidad de vida y un salario emocional que posiblemente no hubiera podido pagar ni en la política, ni en un despacho aquí súper multinacional y con estas horas en las que no puedes ni siquiera ver a tu familia. Para mí no era negociable eso. Claro, y de hecho, tú me estabas contando la vez pasada que habías pasado por un tema en el que literal estabas full centrada en atender a las personas, a los clientes, todo lo que te llegara por legalmente creativo, hasta que viniste a Colombia, justamente. Sí, justo. O sea, yo siempre tenía como esas ganas Me he considerado buena en la tecnología desde chica. O sea, me acuerdo mucho que, según yo decía que iba a ser ingeniera o algo relacionado con la tecnología porque se me facilitaba como arreglar las cosas, todo eso. Después me di cuenta que pues no necesariamente era algo que yo quería hacer, pero que era yo buena haciendo en la tecnología. Y luego mi sueño siempre era viajar. Entonces yo decía, mi sueño es viajar por el mundo con la tecnología y que mi trabajo esté conmigo. O sea, que no tenga yo que volverme a un lugar por mi trabajo. Entonces, claro, cuando me iba, por ejemplo, de viaje casi de mochilera porque estudiante, entonces hay que ahorrar presupuestos. Ujú. Cuando me iba yo decía como de, ala, o sea, no quiero que esto sea un sueño o solo sean vacaciones, quiero que sea mi realidad. Entonces trabajé como nunca para que eso fuera posible. Y recuerdo mucho que cuando estaba yo como ya como en el segundo año, ya como más oficial con Legalmente Creativo, llegó un punto en el que me perdí de mí porque estaba yo full trabajando con Legalmente Creativo porque yo creo que eran pues, los primeros años, entonces le metí todo, pero me descuidé muchísimo. O sea, yo llegaba a un punto que me quemaba horrible porque terminaba yo súper cansada, súper drenada, súper dar, y llegaba un punto en el que dije, está padre, pero tú no construiste un negocio para tener esta calidad de vida que te genere demasiado estrés. Por eso le digo que dedicar a tu pasión no es romantizarlo como que todo está chido, o sea, no. Es este juego de autoconocimiento. Y una vez ese día le dije a la prima, oye, ¿sabes qué? Vámonos a un lugar cerca de aquí en México a trabajar, así como nomás digitales. Y mi prima no sé qué locura le dio y me dijo, ¿por qué no nos vamos a Colombia? Y yo, pero yo te dije que nos fuéramos aquí a un pueblo cerca de México porque pues, o sea, tampoco es como que... Yo no había experimentado el trabajo digital fuera del país, ¿sabes? Solo era como... Solo sabía que tenía trabajo digital, pero no lo había experimentado tanto en otro lugar. O lo hacía, pero tema vacaciones, no de una estancia larga. Entonces, mi prima me dijo, vámonos a Colombia. Nos fuimos a Colombia y yo te puedo decir que fue de las mejores experiencias que pude haber tenido, porque en mi experiencia en Colombia aprendí a gestionar mi tiempo para mi negocio y para mí. Y entonces, antes me sentía muy culpable por descansar o por no hacer, porque sentía que no era productiva. Y entonces cuando llegaba a Colombia, conocí amigos que decían, ¿sabes qué? A las 6 de la tarde hay clases de yoga o hay clases de esto, vamos a conocer Guatapeo, ¿sabes? Y yo como de, quiero ir, pero es que yo no acabo de mi trabajo. Entonces tenía yo como un conflicto existencial entre mi trabajo pero no puedo dejar de trabajar. Entonces yo decía, Melanie, estás convirtiéndote en una esclava de tu negocio, ni siquiera una empresaria. Vas directo a ser autoempleada, o sea, ni Sí, siquiera empresaria. sí, sí, sí. Entonces yo decía como, ay Dios, o sea, pero fue bueno porque te digo, ese autoconocimiento me di cuenta que ella era una autoempleada 100%. Y dije, lo peor es que trabajo más que mis trabajos anteriores. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, fue parte del proceso. Y, y nada, en Colombia como que aprendí más a bajarle 2 rayitas a mi intensidad, pero sin bajarle a mi productividad, porque me di cuenta que el descanso está directamente o es directamente proporcional con nuestra creatividad, con nuestra salud mental. Cuando tú alimentas el descanso consciente, cuando tú ocupas momentos para no hacer, te das cuenta que puedes realizar muchísimas cosas impresionantes porque tu creatividad... Y entonces
eso lo agarré como un estilo de vida. De pronto me voy de viaje o de pronto no hago nada o conecto con mis cosas como persona, porque me ayudó muchísimo justamente a ser mucho más creativa y mucho más productiva. Ujú. No, total, inclusive hoy en día se ve mucho el tema de que durante el día descansa 20 minutos o 15 minutos, duerme un poco, recarga energías. Claro, y yo, por ejemplo, yo lo hago, de hecho lo hice hoy en la tarde. Lo que pasa es que no me desperté de hecho para preparar la cena y grabar este episodio. Pero, pero claro, ya en este momento estoy en el punto en el que tengo mucha energía, puedo darle otro poco, no sé qué, bla, 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 y ya, acabar el día. Pero es bien importante y justamente creo que ese tema del manejo del tiempo em, y relacionarlo con la creatividad, con la productividad y un descanso razonable o esto que llaman, no sé allá cómo le llaman, acá le decimos pausas activas, que eso que uno descansa pero sin descansar tanto. Pues, pues sí, se podría entender la pausa activa. Y justamente a partir de ese momento me di cuenta de que podía apalancarme de la tecnología para ayudarme a ser mucho más eficiente con mis procesos. Entonces yo creo que de un año para acá, pues sí he estudiado, pues, qué programas, qué software me pueden ayudar a gestionar mejor mi tiempo como abogada. Ujú. ¿Cómo puedo ayudar a gestionar el tiempo con mi equipo? ¿Cómo puedo? Porque todo mi equipo trabajo con ellos remoto. Entonces, mi equipo puede conectarse desde cualquier país del mundo, desde cualquier lugar, siempre les digo con resultados, pero hay que ayudarnos de la tecnología para que nuestros procesos estén mucho más, ¿sabes? Pero Claro. claro, eso lo aprendí cuando me di cuenta que yo no podía sostenerlo sola en cuanto a la administración. Empecé a meter tecnología en los procesos y ya me dije, vete a tecnología. Sí, no, aquí estaba viendo, me reía porque vi a mi perro, él le encanta mover la cama, yo se la dejo en un sitio y él la mueve, entonces quedó expuesto. Ven, hay un tema ya para ir terminando, justamente lo hablamos la última vez y fue este tema de a los abogados o sea, somos muy buenos haciendo lo que se nos dice. Yo siento que como que somos personas más o menos creativas o más o menos como somos nosotros con nuestra personalidad y demás. Pasamos por la universidad y es como si entráramos a una línea de producción de una fábrica y terminamos siendo el mismo producto, ¿no? Entonces los va fabricando en masa y pues ahí sale abogado uno, dos, tres, cuatro abogados, cinco abogados. O yo les digo, Sí. por ejemplo, Colombia, que es un país donde literal todo crece como que tú escupes una semillita de algo y salen 100 abogados de un árbol así, mágicamente. Total, total. Entonces, dentro de ese procesito, pues claro, quiero un contrato así, que tenga esto, esto, esto se le tiene. No sé, tengo este problema y quiero demandar a Pepito por esto, se le tiene. Y su demanda, como usted la necesita y la pide, mañana la tiene. Y así. Entonces nos acostumbramos a que lo que nos piden, somos muy buenos haciendo lo que nos piden o lo que nos dicen. Pero somos muy malos para otras cosas, para ser flexibles dentro de la estructura. O justamente comprender que también necesitamos de ciertas otras habilidades como inteligencia emocional para tomar una decisión, para ciertas otras cosas, ¿no? Que yo digo, los abogados también, justo por ese estrés o por la formación o no sé, el moldeamiento, descuidamos esas otras cosas que también van a hacer que igualmente afecten lo que tú estás haciendo. No sé, me pasó a mí cuando tuve mi firma que yo veía, pero esta persona no sé, pues, y ya al punto que yo llegué y le dije, oye, mira, yo no te veo aquí siendo independiente o con tu firma, lo que sea, pues sigue en tu trabajo. Y ella me decía, sí, en serio, ya me lo han dicho. Y yo, sí, se nota. Pero, por Pues ejemplo, sí, una situación de esas, darle manejo es complejo si tú estás dándole y dándole y dándole y dándole y tienes otra persona al pie tuyo que no, que te toca arrastrar y tirar. Y yo digo, "Jue madre", que sale un poco del tema, pero pues cómo le das manejo, cómo logras una armonía, ¿no? También en tu vida. claro. Y eso que acabas de decir es súper importante porque incluso
Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo ni siquiera me veo trabajando en una empresa, creando mi empresa. Me veo en una empresa y es súper, súper válido. O sea, no es como que el hecho que hayas decidido quedarte en un despacho significa que, pues, que te quedaste. Al contrario, está genial si eso es lo que quieres, porque también hay de todo para todos, ¿sabes? E incluso desde ahí, desde tu empresa, busca una empresa que pueda conectar con tus pasiones, que puedas ser flexible, que te puedas desarrollar como profesional. Y hay despachos, o sea, hay despachos y creo que hoy el mayor reto de cualquier empresa es retener el talento. Ya no solamente por un tema de tener gente por tener, sino porque retener talento significa que creces como empresa. Entonces, uno de los retos más grandes que tiene cualquier empresa, no solo legal, o sea, en general en la industria, es cómo hago para retener talento. Y porque hoy hay muchísima rotación de personal precisamente por. Y yo lo veo como empresa y digo, es que está cañón retener talento porque a Claro. veces temas. Pero después lo veo por el otro lado y digo, entonces creo que tanto como trabajador debes empatizar con tus jefes, de que no nada más es pedir y levantar la mano, porque cuando eres jefe no quieres gente que solo te pide y te levante la mano, quieres Ujú. gente que se ponga pilas, pero al mismo tiempo quieres, es una combinación y yo lo vi, ¿no? Como empleada lo vi y me di cuenta que si yo quería algo no podía solo levantar la mano y decir súbeme el sueldo, Claro. ¿sabes? Y como hoy como trabajadora, como empleadora, es más como un tema de cuando viene alguien conmigo solamente a sentarse y esperar su sueldo, es como para mí, no me sirve esa gente. No es Sí. por mala onda, pero es porque yo quiero gente que, aunque quiera un trabajo, piense como emprendedor Claro, y y que un tengas. emprendedor, y un emprendedor tiene que tener esa proactividad, o sea, porque si tú te quedas quieto, tu negocio se queda quieto y pues tampoco es el hecho, ¿no? Claro. Entonces, como ir encontrando como un poquito el equilibrio, yo creo que el consejo o las cosas que les podríamos decir a las personas que nos escuchan es que sin importar si estás en un emprendimiento legal o estás en una empresa trabajando con alguien más, no necesariamente para alguien más, sino con alguien más, porque sabes que quieres hacer equipo con esa persona y está increíble que quieras hacer equipo y hacer crecer esa empresa porque te sientes parte de esa empresa, está padrísimo. Y que eso no se te olvide que eres un ser humano y que el día de mañana puedes cambiar de decisión y de salirte de ahí si no estás contento. Que el día de mañana puedes quedarte ahí si te hace feliz, no porque no quieras sentir incertidumbre. Que la gente dice que es mejor tener un trabajo porque es algo seguro y yo como, Ajá. pues la vida no es segura, entonces empezando por ahí Sí. nada es seguro. Por ahí la muerte, ¿no? Es como lo único, o sea, es el único, la única certeza entre tanta incertidumbre es que en algún momento vas a llegar en ese punto Ya vamos y a ya está. morirnos. Claro, claro. ¿Y qué hiciste con tu vida? Además, y también de lo que tú mencionas, de pronto el tema de, sí, claro, tienes unas ideas o tienes un proyecto que puede salir bien, pero también puede salir mal, puedes fracasar. Eh, yo siento que a Y está nosotros, genial claro, para o sea, casar. claro, y es un cambio de perspectiva bien interesante porque justamente, no sé, me pasó a mí y con los padres de varios amigos que yo he visto, como que la manera en que nos presentaron el fracaso a nosotros es, usted no puede fracasar, no le puede ir mal, no le puede ir no sé qué, si usted sale de un trabajo, eso es lo peor, no sé qué. Y hoy en día, claro, después de mucho aprender de la vida, también un poco de asociado a mi personalidad, como que, oye, pero cuando me ha salido algo mal, he aprendido un montón, o sea, he aprendido a cogerle cariño al fracaso sin que sea costumbre, ¿no? Porque obviamente, pues, no todo te puede salir mal. Si todo te sale mal en la vida, tienes que replantearte todo. Pero Total. claro, aprovechar que se presenta la oportunidad. Claro, y lo que tú dices, ¿no? Ver al fracaso como una oportunidad de reinventarnos y el fracaso, como en la vida, todo es inevitable. Si supiéramos, y yo siempre pongo este ejemplo, si supiéramos el final de cada película, ¿la veríamos? Depende, el final tiene que No estar sé si la bien bueno. veríamos. Sí, ¿no? No sé, o sea, U- yo a veces digo, y una, es una pregunta abierta, ¿eh? claro, claro. O no, Pero, igual una película ambientada en hechos reales, pues, por ejemplo, se murió en la vida real, se muere en la película. Mentiras, pero ajá, pero por espera ejemplo, hacer yo el comentario. diría, ver una película, ajá, pero digo, Claro, pero ver una película, está padre para verla desde otra perspectiva, pero para saber ya no me genera, porque ya supe qué pasó. total. Entonces digo, si quisiéramos saber cómo va a ser nuestra película, la quisiéramos vivir, porque
nos hace una pregunta, ¿la quisiéramos vivir si ya supiéramos cómo va a ser nuestra vida? Sí, no, Quizá no, porque quizá ajá. no quieres vivir porque simplemente dices, para terminar así o para terminar no, o sea, ¿sabes? O sea, como que no viviríamos si supiéramos cómo vamos a vivirla. O esas teorías que te presentan como, no, es que ya todo está escrito y entonces uno dice, pues, yo para qué me esfuerzo, yo para qué cambio, si la vida ya está, y igual va a pasar, o qué sé yo, ¿no? Sería un poco como lo mismo. Mariani, te agradezco mucho porque aparte ya diste el consejo que también es como muy típico y ya parte de la estructura de charla legal. Quiero agradecerte por aceptar la invitación, a la gente que de verdad espero les haya gustado este episodio, se lo hayan disfrutado muchísimo porque ha costado mucho grabarlo, el coordinar agendas, tú estás en otro lugar, no sé qué, es un tema pero siento que salió muy bien, siento que salió muy orgánico. De verdad te agradezco mucho por este tiempo, por estar aquí. Además, te dejo abiertas las puertas para cuando quieras. Y obvio, tenemos que hablar porque la idea es hacer algo. También, y si estás acá también estaría buenísimo. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias por confiar en el podcast, por confiar en mí y por estar acá. Pues encantada de compartir contigo. La verdad es que yo desde que volví de Colombia le tengo un cariño muy, o sea, de verdad muy, muy grande. Y me encanta conocer gente de Colombia. Es como una parte de también conectar con una parte mía de reinvención. Y significa mucho para mí a nivel personal y a nivel profesional, porque sí hubo un crecimiento y también porque fue el primer país donde tuve nuestro primer cliente internacional. Entonces para mí fue como me encantó y hasta la fecha estamos trabajando con un cliente de Colombia. Bueno, ahora ya son varios en Colombia, Sí. pero recuerdo mucho como mi primera experiencia personal de trabajar con alguien de otro país, ya desde legalmente creativo, fue como de wow. Y significa muchísimo para mí eso, ¿no? Entonces, agradecida también contigo, con el podcast, con tu comunidad y que las personas que hayan escuchado o que estén escuchando este podcast se hayan quedado en el minuto 1, en el minuto 5 o en este minuto que estamos por finalizar, se hayan quedado con algo. La verdad es que creo que al final pues vale la pena pues esto que se está compartiendo. Así que encantada y en Legalmente Creativo, a Mayrani también muy feliz de compartir y pues nada, aquí andaremos, seguro. Si la Claro que vida sí. nos lo permite. Claro que sí. Estoy segurísimo que sí. Son de esas cosas que se van a dar. Estoy segurísimo. Bueno, y para mi público de Charla Legal, quiero nuevamente agradecerles por llegar hasta acá, por escuchárselo. Sé que estos episodios a ustedes les ayudan mucho porque me lo hacen saber, me escriben. Saben que también en Spotify nos pueden dejar sus comentarios, también para seguirle dando como dirección a este podcast, pero de verdad que para mí es muy llenador saber que estamos ayudando y que estamos impactando y creando una comunidad alrededor de todas estas inquietudes e inconformidades que vamos desarrollando con cada episodio. Nuevamente, muchas gracias y les recuerdo, nos vemos todos los lunes con un episodio nuevo a las 7 p.m. hora colombiana. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta luego.